Te invito a buscar en tu Biblia conmigo el libro de los Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos. La palabra de Dios dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hoy estamos comenzando una nueva serie de sermones en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia. Quisiera predicar una serie corta de sermones relacionados al liderazgo de la iglesia. Uno de los motivos por los cuales la gente sale de una iglesia es porque llegan a tener problemas o dificultades con los que tienen el liderazgo en la iglesia. Yo recuerdo siendo un niño que mi papá tenía unas luchas reales con el pastor de la iglesia donde nosotros asistíamos. Los problemas tenían que ver con la filosofía del ministerio, la manera en que el pastor dirigía las cosas, las expectativas que hubo sobre los miembros. Muchos de ustedes que son parte de nuestra iglesia han salido de iglesias por luchas con el liderazgo, los pastores en sus iglesias. Ninguna iglesia es inmune a esta lucha. Como las iglesias son dirigidas por hombres humanos, falibles, es inevitable que la gente en ciertos momentos va a luchar con los líderes o liderazgo en la iglesia. Sin embargo, hay en nuestros corazones un anhelo de ser parte de una comunidad cristiana, una familia, una iglesia, donde hay líderes piadosos ejerciendo sus roles dados por Dios con sabiduría, con madurez. Según el apóstol Pablo, Dios ha dado a las iglesias líderes, pastores y maestros. Las ovejas necesitan a sus pastores. El liderazgo piadoso es un don para la iglesia. En nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, Dios mediante, en menos de 2 meses, nuestra iglesia tomará una decisión importante, una decisión relacionada al liderazgo de nuestra iglesia. Los pastores de nuestra iglesia, Rubén Villar y mi persona, vamos a presentar un nuevo candidato para ser parte del equipo pastoral de nuestra iglesia. Me refiero a Daniel Antón. Si la iglesia aprueba a Daniel Antón en ese rol, él llegará a ser el tercer pastor anciano de nuestra iglesia. Ahora, quiero que entiendan, Daniel no va a entrar a este rol como un pastor de menor lugar. El modelo bíblico es que los que Dios levanta como pastores ancianos en la iglesia con el fin de pastorear al rebaño de Dios. El modelo bíblico que es
que lideran juntos, como un equipo para liderar y para pastorear la congregación. Las decisiones tocantes a la dirección de nuestra iglesia son tomadas por el cuerpo pastoral. No son decisiones tomadas simplemente por un pastor. Ahora, es cierto que yo soy el pastor principal de esta iglesia, y en ser el pastor principal, sobre mi persona hay ciertas responsabilidades únicas, específicamente en dos áreas: en el área de la predicación y también en el lanzamiento de una visión para nuestra iglesia. Sin embargo, es como pastores que tomamos decisiones, que buscamos guiar a la congregación, buscamos así en equipo pastorear la congregación. De hecho, nuestra constitución, la constitución de nuestra iglesia, específicamente dice así: las decisiones del liderazgo serán tomadas por consenso entre los pastores ancianos. Así que para nosotros, llamar a un nuevo pastor para que sea parte del equipo pastoral de nuestra iglesia es una decisión seria y merece nuestra atención. Así que hoy vamos a comenzar donde hay que comenzar. ¿A qué me refiero? Hechos capítulo 6. Este pasaje pone el fundamento para toda conversación acerca del liderazgo en la iglesia. Este texto es crucial. ¿Por qué? Porque aquí vemos unos principios básicos acerca del liderazgo en la iglesia. Y aquí se establecen claramente. Ahora, de hecho, nos llega en forma resumida. Es decir, hay detalles que no se expliquen aquí. Pero lo que tenemos aquí es un resumen de las ideas centrales. Es aquí que los principios, fundamentos se establecen. Es aquí donde tenemos que comenzar nosotros. En cuanto al tema del liderazgo de la iglesia, vamos a considerar tres cosas. 1, la necesidad de un liderazgo piadoso en la iglesia. 2, el modelo de un liderazgo piadoso en la iglesia. Y 3, el fruto del liderazgo piadoso en la iglesia. La necesidad, el modelo y el fruto. Comencemos con la necesidad de un liderazgo piadoso en la iglesia. Mira conmigo el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira, ¿cuál es el contexto? En este punto de la iglesia había crecido rápido y a un buen número, 5,000 personas en Jerusalén. Hechos 4:4 dice que el número de los hombres era alrededor de 5,000, es decir, solo hombres. Contando con las damas, quizás niños, el número hubiera sido mucho más quizás. Es obvio, era obvio en aquel tiempo que la iglesia estaba creciendo en números. Ahora, Lucas dice que se levantó una murmuración de parte de los griegos en la iglesia en contra de los hebreos. Parece que en la distribución diaria de los bienes, específicamente creo que era la comida para las viudas, que hubo en ese grupo muchas viudas griegas que Lucas dice que fueron desatendidas. Ahora, en la iglesia en Jerusalén, ¿cómo entendemos esto de las viudas griegas y las viudas hebreas? En su corta historia de la iglesia ahí en Jerusalén, entendemos que la gran mayoría, casi todos eran judíos. Pensar en no judíos en la iglesia primitiva en Jerusalén casi no hay evidencia de los que no eran específicamente judíos. Entonces, lo que entendemos es que hubo dos grupos entre los judíos hebreos,
que hablaban arameo y los judíos griegos que eran judíos que habían pasado mucho tiempo fuera de Israel a causa de la dispersión que ocurrió siglos antes. Judíos que habían por distintos motivos regresado a Jerusalén, pero hablando principalmente el griego. Entonces hubo de esos dos grupos y de repente se levanta la necesidad de una mejor organización en la iglesia, o de lo contrario, sería un mayor conflicto en la iglesia. Entonces los apóstoles se dan cuenta de que internamente hubo una necesidad de una mejor organización para evitar conflicto. Ahora, nos preguntamos, ¿qué organización hubo en la iglesia en aquel tiempo? Sí, no es que no habían tomado pasos hacia una mejor organización, por ejemplo. Es obvio que alguien estuvo contando, porque en dos lugares, en Hechos 2 y en Hechos 4, vemos números específicos. En Hechos 2 es que 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. Alguien estuvo contando en Hechos 4, alrededor de 5,000 hombres en la iglesia. Sabemos también que se reunían en lugares específicos, en tiempos específicos. Sabemos más bien que hubo que hubo dinero y bienes que fueron recolectados, distribuidos. Entonces hubo hasta el momento cierta organización. Y todas aquellas actividades demandaban cierta organización y liderazgo. Sin embargo, se levanta en este momento la necesidad de un mejor sistema de liderazgo. Era evidente. Pero quiero que vean que hubo otros factores así en juego aquí. Y no podemos pasar por alto este otro ángulo. Y es que Satanás estuvo obrando con el fin de destruir a la iglesia. Y lo vemos en distintas maneras. Primero, Satanás intentó con la persecución. Sí, sobre los apóstoles y otros. Pero la persecución simplemente produjo un mayor crecimiento en la iglesia. ¿Sí? Luego, ¿qué hizo Satanás? Alentó al pecado en la iglesia. Y vemos en Hechos capítulo 5 específicamente la historia de Ananías y Zafira. Pero Dios levantó al apóstol Pedro y le dio la sabiduría y el liderazgo de tratar de manera rápida y decisiva con esa situación ahí en Hechos 5. ¿Y qué ocurrió? Lucas nos cuenta, la iglesia siguió creciendo. Pero ahora, ¿qué es lo que Satanás quiere hacer? Quiere destruir a la iglesia por medio de conflictos internos. Y de repente la iglesia se encuentra en el peligro de destruirse desde adentro. Conflictos internos. Entendemos que justo en ese momento era crucial el liderazgo piadoso en la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió? Los 12 apóstoles reunieron a toda la iglesia. Y lo que ellos hicieron, las decisiones que tomaron, la dirección que dieron, hasta hoy tiene ramificaciones para nosotros en nuestra iglesia y en iglesias en todo el mundo. En esencia, ellos establecieron lo que en la gran sabiduría de Dios terminó siendo un modelo para el liderazgo piadoso en la iglesia, no solo para aquel tiempo, sino desde ese momento hasta ahora. Quiero que lean conmigo aquí los versos 2 al 4. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
En este pasaje, lo que tenemos es a los precursores, es el término que quiero usar ahí, de 3 roles bíblicos de liderazgo en la iglesia. Precursores. No estoy diciendo que aquí vemos a los roles específicos, sino un tipo de precursor de 3 roles, papeles específicos de liderazgo en la iglesia. ¿Cuáles son? 1, los pastores ancianos. 2, los diáconos. Y 3, los miembros de la congregación. Ahora comencemos con los pastores ahí, los pastores ancianos. Hay que recordar que nos encontramos aquí en Hechos 6, en los primeros días o por los primeros años de la iglesia primitiva, ¿sí? Los primeros tiempos de los primeros tiempos. Es el comienzo todavía de la iglesia. Hubo poca organización, poca estructura. Y el rol del pastor anciano todavía no se había definido de manera clara. Es decir, Lucas luego, más adelante, Hechos 13, Hechos 14, nos va a contar del apóstol Pablo y su ministerio de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, formando grupos de discípulos. Y luego regresando para establecer ancianos en cada iglesia. Pero eso es todavía más adelante, el desarrollo del rol pastoral de los pastores ancianos, más adelante todavía. Pero lo que vemos aquí en Hechos 6, vemos un modelo, como un patrón de lo que habrá más adelante. Y vemos en la vida de los discípulos, ellos son los líderes espirituales de la congregación. Vemos un modelo para los pastores más adelante. ¿Qué vemos? Bueno, 2 cosas específicas. 1, que los pastores deben dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra. ¿Sí? En primer lugar, vemos que deben dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra. Los apóstoles dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios. Luego dicen, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La claridad de este tema viene de los apóstoles y viene al comienzo de la vida de la iglesia. Si Lucas quiere dejar algo muy claro para la iglesia, y es que los líderes espirituales en la iglesia tienen la responsabilidad de dedicarse, de entregarse a las necesidades espirituales de la iglesia. Liderazgo espiritual, necesidades espirituales. Y para cumplir esa responsabilidad es absolutamente crucial que se dediquen a la palabra de Dios. Deben estudiarla, meditar en ella, orarla, pensar en ella, permitir que llegue de manera profunda a sus propios corazones. Deben aprender a que esté en su lengua, que esté constantemente en su mente y finalmente que la predijan y que la enseñan, que aconsejan con la palabra. También deben entregarse, dedicarse a la oración. ¿En qué sentido? Orar por la iglesia, orar que la palabra corra, que produzca fruto en las vidas de los hermanos, que corra hacia los incrédulos para la salvación de almas. Deben orar por sabiduría en su liderazgo. Deben pasar tiempo pidiendo que Dios obre en los corazones de los hermanos específicos en la iglesia. Necesitan pasar tiempo en oración en la presencia de Dios. Dedicarse a la palabra y a la oración. Pero en segundo lugar, vemos este aspecto clave, que el tiempo correspondiente a los pastores no debe tener un enfoque principal en la logística de servir a la iglesia, de manera que no pueden dedicarse a la prioridad de la oración y la palabra. Es decir, los apóstoles dijeron, no debemos dejar lo esencial, la palabra y la oración.
Ellos dicen para servir a las mesas. Ahora, no estamos exactamente seguros lo que quieren decir ahí con servir a las mesas, pero sí entendemos esto. Que los apóstoles entendieron que si su involucramiento día en día, si sus actividades cotidianas eran principalmente el cuidado de las viudas o la administración de ese ministerio o de otros ministerios así, de finanzas, etc., que si aquellos ministerios tomaban para ellos un rol principal en cuanto a su tiempo, su energía y su enfoque, que iba a ser muy difícil para ellos dedicarse a lo principal, que es la palabra y la oración. Ahora, Lucas no está diciendo que los pastores no pueden involucrarse o que no deben involucrarse en la logística de servir. Es correcto que los pastores de vez en cuando cojan una escoba para limpiar, que trabaja así. Está bien, no es lo que Lucas está diciendo. De vez en cuando los pastores tienen que entregarse a temas logísticos. Hay aún etapas en la vida de la iglesia en las cuales los pastores tendrán que involucrarse bastante a temas logísticos de la iglesia. Piensa en el momento que una iglesia decide construir un templo. De hecho, eso involucra de manera logística a los pastores. Sin embargo, como patrón, es decir, como modelo, los pastores deben tener el tiempo y la energía para entregarse a la predicación y la enseñanza de la palabra, aconsejar y animar a los hermanos con la palabra y en oración. Modelo ahí. Ahora, ¿qué de los diáconos? Los apóstoles autorizan a la congregación a que eligen a 7 hombres. 7 hombres quienes los apóstoles podrían entonces delegar el trabajo de la administración de este ministerio con las viudas. Ahora, yo entiendo que aquí no llevan el título diáconos, pero el concepto de servir como diáconos está aquí presente. Por eso yo digo que estos 7 fueron los precursores de lo que Pablo más allá va a dar un título, ¿no? Diáconos. La primera cosa que observamos aquí acerca de ellos tiene que ver con las características que los apóstoles exigen en cuanto a la elección de estos 7. Deberían ser hombres de buen testimonio en la congregación. Es decir, ¿por qué buen testimonio? Para evitar que los hermanos estén dudando o su sinceridad o su integridad. Deben ser hombres en cuyas vidas hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en ellos. Ahora es entendible que ese tipo de medida es un poco más difícil definir. Sin embargo, en aquellos hombres debe haber evidencia del fruto del Espíritu Santo en ellos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad y así. Deberían ser hombres quienes podrían ejercer sabiduría en su trato de sus responsabilidades. ¿Sí? Lucas o los apóstoles dijeron llenos de sabiduría, en otras palabras, hombres cuyo carácter y su sabiduría espiritual les permitía liderar y administrar bien los temas de la iglesia. Pero mira, el liderazgo aquí no termina con solo los apóstoles y los 7, sino que vemos que los apóstoles dan una responsabilidad específica a la congregación. ¿Cuál es este rol de liderazgo que la congregación tuvo en esa situación? Si los apóstoles les dieron la responsabilidad de elegir a los 7 hombres, de ellos discernir, de conversar, decidir, de los 5,000, ¿cuáles elegimos para
tomar este lugar que los apóstoles nos están pidiendo. Ahora mira, los apóstoles podrían haber tomado esa decisión. Ellos podrían haber dicho, nosotros sabemos mejor. Nosotros conocemos quiénes deben ser. Pero no. Ellos dijeron, aquí, si estos 7 a ustedes principalmente les van a servir, ustedes deben tener un rol en la elección de ellos. Ahora, de hecho, los apóstoles, después de ver los 7, pusieron sus manos sobre ellos como evidencia de que ellos, como líderes, aprobaron la decisión de la congregación. Uno puede pensar que quizás la congregación podría haber puesto a alguien ahí que los apóstoles podrían haber dicho no. Creo que él no, o quizás todavía no. Pero de hecho, los apóstoles dieron lugar a la congregación a decidir quiénes nos van a servir en cuanto a la administración de este ministerio. Quiero que observen que escuchar a los apóstoles, formar ese plan y dar a la congregación una responsabilidad ahí en la elección de estos 7, respondieron con gozo. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Observan que tomaron sus decisiones con mucha sabiduría. Si de los 7, 2 de ellos, Esteban y Felipe, luego llegaron a tener roles claves en la iglesia. Esteban entregó su vida para el Evangelio, en defensa del Evangelio. Felipe que Dios usa para ser el primero en la proclamación del Evangelio en Samaria y más allá. Es obvio que Dios dio un liderazgo claro también a la congregación ahí. Es por eso que la membresía en nuestra iglesia importa. Creemos que Dios ha dado ciertas responsabilidades a los miembros de la iglesia. Aquí vemos una de aquellas responsabilidades en esta historia en Hechos 6. Entonces, el modelo de liderazgo piadoso, ¿cuál es? Los pastores ejerciendo el nivel más alto en términos humanos de liderazgo en la iglesia, bajo Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Están los apóstoles que se ha entregado la responsabilidad de la palabra, de oración, de la cual surge como fuente la palabra y la oración, como fuente el liderazgo espiritual piadoso de ellos. Ellos, los pastores, delegando responsabilidades a los diáconos y a la congregación. Que de los diáconos es a ellos que se ha entregado el liderazgo y la administración de áreas particulares en la iglesia, específicamente para descargar a los pastores de aquellas responsabilidades, para darles lugar a los pastores a que puedan dedicarse a lo primordial. Y a la congregación también, ejerciendo un liderazgo específicamente aquí sobre la elección de los hombres que sirven en la iglesia. Pero quiero terminar brevemente mirando el fruto que vemos aquí del liderazgo piadoso en la iglesia. Leen conmigo versos 5 al 6. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Considera bien el versículo 7. La palabra, sí, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué significa? Básicamente que la proclamación del Evangelio se expandió más allá de los lugares donde ya había llegado, y a la vez el entendimiento de la gente se profundizó, su entendimiento de la palabra.
Dice también que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Sí, ya eran 5,000 y el número siguió creciendo y dice ahí que aún muchos de los sacerdotes fueron obedientes a la fe. Ese detalle para mí es clave. No escuchamos de muchos escribas ni fariseos o saduceos que llegan a la fe en Cristo, pero acá Lucas indica que muchos de los sacerdotes, sí. Si los sacerdotes eran los que venían de toda Israel a Jerusalén para servir en el templo y muchos de ellos comenzaron a escuchar el Evangelio. Imagínate para un sacerdote ofreciendo ahí sacrificios y se da cuenta, Jesucristo es el sacrificio final. Jesucristo es el Cordero último, final. Tuvieron, de hecho, que dejar sus responsabilidades en el templo físico, porque llegaron a entender que la iglesia es el nuevo templo espiritual, la morada de Dios. Qué gozo para ellos específicamente. Lucas nos está diciendo algo muy importante aquí, donde los líderes piadosos ejercen un liderazgo sabio y donde la congregación responde a su liderazgo con un servicio gozoso, seguramente seguirá la bendición de Dios. Padre, mi oración es que esta iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, siga en cumplimiento de este modelo. Ayúdanos como pastores a dedicarnos a la palabra, a la oración. Úsanos en la fiel proclamación del Evangelio tuyo, de la palabra tuya. Usa a nuestros diáconos para que administran bien y sirvan bien, permitiéndonos a nosotros los pastores poder dedicarnos a la obra de la palabra y la oración. Te pido por nuestra congregación que ellos tomen seriamente en estos días la elección de diáconos, la aprobación del nuevo pastor, y que puedan ellos crecer en su conocimiento de tu palabra, crecer en gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él y todo lo que tenemos en Él. En su nombre oro. Amén. Que Dios te bendiga.